Ahí está grabando. Perfecto. Bueno, primero, creo que ya, no creo, ya me dieron fecha, el 15 de septiembre, el 10-15 de septiembre, ya tengo que subir las primeras notas. Va a ser, hasta esa fecha van a ser, me falta subir el trabajo práctico. Calculo que ahora el viernes lo subo para los 3 cursos. Y le vamos a dar hasta el 10 de septiembre, será más o menos la fecha para que presenten un trabajo práctico. Va a ser sobre la unidad número 4. Así que presten atención porque yo le dije, la unidad 4 es corta. Vimos la primera parte de la semana pasada y en esta clase del día de hoy vamos a ver la segunda parte y ya van a tener un panorama de lo que es la unidad número 4. La unidad número 4, como le digo, tiene como tema central la acción penal. La acción penal. Ya vimos en la clase pasada qué es la acción penal y las clases de acciones penales que hay. Recuerden que cada delito genera un tipo de acción penal que incide básicamente en cuanto a la posibilidad del fiscal de investigar o no, si hay o no, con el requisito de la denuncia, ¿no? Y luego están las acciones penales privadas, donde el fiscal no investiga, sino acusa, cumple el rol de acusación a víctima. Lo que hoy vamos a ver son los modos de extinción de la acción penal. Con ese rótulo, con ese título, modo de extinguir la acción penal, vamos a ver diferentes institutos jurídicos que están o diferentes temas que están tanto en el Código Penal como en el Código Procesal Penal. ¿De acuerdo? Miren, comienzo a compartirles la pantalla con la cartilla. Ahí tenemos el tema que vamos a ver hoy, extinción de las acciones penales. Es decir, la acción penal, esa posibilidad que tiene el Estado de investigar, acusar y luego condenar, todo esto el Estado lo hace a través de diferentes órganos, ¿no? Con la intervención de la Fiscalía, Policía, jueces penales, ¿no? Servicio penitenciario, nuevamente Poder Ejecutivo. Es decir, todo esto, toda esta posibilidad que tiene el Estado no es ilimitada, no es ilimitada. Hay modos en los cuales hay circunstancias que el Estado va a perder esta posibilidad de investigar, acusar y condenar. Es decir, hay circunstancias donde la acción penal se va a extinguir. ¿Dónde están los modos de extinción de la acción penal? Están establecidos en el Código Penal. Fíjense cuáles son, y vamos a ir viendo enseguida uno por uno. La muerte del imputado, amnistía, prescripción, renuncia en los delitos de acción privada, criterios de oportunidad, esto ya está básicamente en el Código Procesal Penal, conciliación, mediación y suspensión del juicio a prueba. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver uno por uno. Muerte del imputado. Miren, si el imputado fallece, es decir, una persona cometió un delito, el Estado comenzó a investigar y esa persona o ese imputado fallece, directamente se extingue la acción penal. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué creen que se extingue la posibilidad del Estado de seguir investigando y lograr una condena cuando el imputado fallece? Primero hay una cuestión lógica, ¿no? Que es, si el imputado fallece, la pena no la va a poder cumplir. Eso es lógico. Pero ¿por qué creen que se da eso? ¿Tienen alguna idea? Por ejemplo, a ver, Nair, le pregunto a Nair. Nair, la pena, ¿la podría cumplir los descendientes del imputado? Por ejemplo, si el imputado tiene un hijo que tiene 20 años, ¿no? Un mayor de edad, el padre cometió un delito de robo, ¿el hijo podría cumplir la pena o no?
No, porque solo la puede cumplir el autor del crimen. Exactamente. Por ese motivo, la pena es personal. La pena es personal. Es decir, no se transfiere a otra persona, a los descendientes, ¿no? Muy bien ahí, Nair. Bueno, entonces, muerte del imputado, se extingue la acción penal. Otro modo de extinguir la acción penal es la amnistía. Vamos a ir marcando acá. Muerte del imputado. Quiero ir marcando. Muerte del imputado. Amnistía. Otro modo de extinción de la acción penal. ¿Qué es la amnistía? Es un acto legislativo, es un acto del Congreso de la Nación, en este caso, una ley, por la cual se dice, no vamos a olvidar de estos delitos que se cometieron durante este periodo. ¿Entienden? Por ejemplo, el Congreso dice, entre 1994 y 1996 se cometieron estos delitos y no vamos a olvidar. A las personas que cometieron esos delitos en ese periodo no van a ser investigadas, juzgadas, no van a ser acusadas, no van a ser condenadas. ¿Entiendes? Eso es la amnistía. Es el perdón de los delitos, pero es un perdón general. ¿De acuerdo? Generalmente se diferencia la amnistía del indulto. La amnistía es un modo de extinguir acción penal, de extinguir acciones penales. El indulto, cuando una persona ya fue condenada y se le perdona el cumplimiento de la pena, se le perdona la pena. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿en nuestro país hay o hubieron leyes muy famosas de amnistía que gracias a Dios luego, bueno, fueron derogadas, ¿no? Se declaró la nulidad, en realidad no derogadas, se declaró la nulidad de esas leyes. ¿Quién recuerda cuáles fueron esas leyes? A ver, esto es un poco de historia. En nuestro país hubieron leyes de amnistía que perdonaron delitos cometidos en uno de los momentos más graves que vivió nuestro país, el siglo pasado, que parece mucho, pero todavía no pasó tanto tiempo, ¿no? Para lo que es la historia de un país. ¿Alguien, a ver, tiene alguna idea? Entonces, Sí, Manuel. será golpe de Estado. Exactamente. Exactamente, ahí muy bien, Emanuel. En Argentina hubo leyes de amnistía donde lo que se pretendía era olvidar los crímenes que se habían cometido en la última dictadura militar, en los 70. Obviamente que esa ley luego fue declarada su nulidad, ¿no? Y por ende, al esa ley ya no tener validez, hasta el día de hoy se siguen acusando, investigando, se sigue persiguiendo penalmente los crímenes cometidos durante esa época. ¿Mm? Bueno, seguimos con los modos de extinción de la acción penal. Entonces, recuerden, muerte del imputado, amnistía, que es un acto legislativo, una ley de la nación por la cual se perdonan determinados, o se olvida más que perdonan, se olvidan determinados delitos cometidos en determinado momento, ¿no? Siempre lo que caracteriza la amnistía es su generalidad, es decir, no se puede amnistiar a una sola persona determinada, sino se agarra un periodo de tiempo y se dice se va a amnistiar estos delitos, ¿no? Es decir, no se amnistía un delito particular cometido por una persona, sino un conjunto de delitos cometidos en determinado tiempo, ¿no? Por razones de política criminal. Bueno, vamos a seguir con los modos de extinción de la acción penal. Prescripción de la acción penal. Fíjense acá, cuando una persona comete un delito, a partir de la medianoche, a partir de la medianoche de ese día, comienza un plazo de prescripción de la acción penal. Es decir, a partir de esa medianoche, el Estado comienza un tiempo en el cual el Estado va a tener la posibilidad de investigar, acusar y condenar. ¿Mm? Es decir, el Estado no tiene un tiempo ilimitado
para perseguir penalmente. Por ejemplo, un robo que se cometió en los 90, principios 90, hoy en día no podría ser perseguido penalmente porque ya pasó mucho tiempo. ¿Entienden? La pregunta lo que nosotros tenemos que saber es cuáles son los plazos de prescripción de la acción penal. Ahí ustedes se van a ir al Código Penal, al artículo 62 del Código Penal. ¿De acuerdo? Fíjense, la acción penal prescribe durante el tiempo fijado a continuación, es decir, no hay un solo plazo de prescripción para todos los delitos, sino que se tiene en cuenta la especie de pena y ahí se fija un plazo de prescripción. Se trata de delitos cuya pena fuera reclusión perpetua o prisión perpetua. La reclusión ya está derogada en nuestro país, ¿no? Nosotros, en nuestro país, en materia de pena privativa de libertad, la única que tiene validez y que existe es la prisión, ¿no? Bueno, cuando el delito está amenazado con prisión perpetua, a los 15 años. Entonces ustedes fíjense hoy, si una persona comete homicidio hoy es 25 de agosto del 2020, y el Estado no da con el culpable dentro de 15 años, es decir, el 25 de agosto del 2035, si pasa esos 15 años, el Estado ya pierde la posibilidad de perseguir penalmente. Ya no puede hacer, no va a poder acusar, no va a poder hacer juicios porque ya perdió la posibilidad. ¿Entienden? Es decir, todo delito tiene un plazo, una vez que se comete, todo delito tiene un plazo de prescripción. Es decir, la acción penal prescribe en el tiempo. El Estado no es que puede de manera ilimitada cumplir con su función de persecución penal. Pasa un tiempo y el Estado pierde esa chance, ¿no? Hemos dicho, delitos que tienen pena de reclusión a los 15 años. El resto de los delitos que tienen pena privativa de libertad durante el máximo de la pena, ¿de acuerdo? Ahí también prescribe. Voy a compartir la pantalla si ven ahí la disposición legal. Entonces, si se trata de hechos reprimidos con prisión, una vez que vence el plazo máximo de la escala penal, siempre las escalas penales tienen un mínimo y un máximo. Una vez que pasa el tiempo máximo, también prescribe, ¿de acuerdo? Pero nunca puede exceder de 12 años. Por ejemplo, el homicidio tiene 8 o 25 años. No es que el homicidio va a prescribir a los 25, sino que va a prescribir a los 12. Nunca puede ser superior de 12 años, ¿de acuerdo? Bueno, y después hay otros plazos. Pero lo que me interesa acá es que ustedes sepan que todo delito que genera siempre una acción penal, en determinado momento esa acción penal, esa posibilidad que tiene el Estado de perseguir penalmente, de investigar, de acusar, de condenar, se cae. Pasa un tiempo y el Estado no lo hizo, prescribe. ¿De acuerdo? Pregunto a cualquiera del curso, ¿no? Simplemente levantan la mano y me dicen, ¿cuál es la razón por la cual las acciones penales, esta posibilidad del Estado de perseguir penalmente, de acusar, de lograr una condena, si pasa un tiempo, la pierde y el Estado no la ejerció, la pierde? ¿Cuál es la razón, el fundamento? A ver. Simplemente ¿Por las pruebas, profe? Bueno, las pruebas, ahí ¿quién me dijo eso? ¿Nair? Solaba, sí. Nair, mirá, puede ser, sí, a medida que va pasando el tiempo se van perdiendo pruebas, pero esta prescripción de la acción penal funciona aún cuando haya prueba contundente y que no se haya perdido. Entonces, si bien es importante el tema de la prueba, que pasa el tiempo y se pierde los elementos de prueba, hay otro fundamento más importante, de mayor peso. ¿Cuál sería? Tendría que ver por las reformas que se hacen en este caso podría ser los códigos. No tanto. Lo que sí,
eso es lo que vos me planteás, el tema de la reforma de las leyes, ustedes ya lo van a ver en Derecho Penal Parte General, que cuando se modifica una ley, y si esa ley favorece al imputado, siempre se va a aplicar esa ley, ¿no? Pero ese otro tema, eso es un tema de derecho penal, ¿no? El ámbito de validez temporal de las leyes penales, el tema de la ley penal más benigna, es decir, ese es otro tema. A ver, ¿cuál es el fundamento por el cual pasa un tiempo y el Estado no logró investigar, no logró acusar y condenar? Pierde la chance. ¿Cuál es la razón? A ver, supongamos esto. El ejemplo así que les di recién, un homicidio que se comete hoy. Pasan 12 años, perdón, un homicidio agravado, ¿no? Pasan 15 años, el Estado no dio con el culpable, el Estado no pudo acusar, bueno, listo, no pudo interrumpir el plazo de prescripción de la acción penal y pierde la chance entonces de seguir ejerciendo esa persecución penal. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo? Claro, sí, pasa mucho tiempo y el Estado ya no puede ejercer la persecución penal. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, se los voy a decir. Lo que dicen los libros de derecho procesal penal es que ya no va a tener sentido aplicar una pena, porque la paz social ya se ha logrado. ¿Entienden? Ese es el motivo por el cual ya las acciones penales en un determinado tiempo prescriben. Es decir, ustedes ya van a ver en derecho penal los fines de la pena, ¿no? Los fundamentos, por qué se pena. Por ahí tienen que encontrar el fundamento, ¿no? Es decir, muchos van a ver que las penas buscan muchas veces mandar un mensaje a la sociedad o también, es la prevención general, o comunicar o mandar un mensaje a la propia persona que ha cometido el delito, es la prevención especial. Es decir, todos esos fines, cuando pasa tanto tiempo, ya no tienen sentido. Entonces, directamente el Estado dice, pasó mucho tiempo, ya está, nos olvidamos de este delito que se ha cometido, ¿no? Bueno, seguimos con los modos de expedición de la acción penal. Vamos bueno, en los delitos de acción privada, recuerden, aquellos delitos, que generan acción penal privada, en esos delitos donde la víctima es la que acusa, si la víctima acusa, bien. Si no acusa, bueno, ya está. Se extingue la acción penal. Es decir, si la víctima acusa y luego se arrepiente, decide renunciar a la acción penal, ya está, se extingue la acción penal, ¿de acuerdo? Por eso el tema ahí es renuncia del agraviado, es decir, de la víctima en los delitos de acción privada. Bueno, criterios de oportunidad, acá quería llegar, porque esto es un tema muy nuevo de nuestro Código Procesal Penal, los criterios de oportunidad. Y sobre todo, estos criterios de oportunidad están vinculados al tema que yo les puse en el foro. Noté que me preguntaron mucho el tema del foro. Entonces voy a aprovechar este tema para explicar y para que ustedes puedan opinar. Miren, la persecución penal es una de las funciones del Estado. Es decir, cuando se comete un delito, el Estado debe aplicar la ley penal. El Estado debe investigar, debe acusar y debe condenar. En el caso de que se encuentre culpable, ¿no? Se declara la responsabilidad penal. Esta persecución penal, esta función que tiene el Estado, la lleva adelante con recursos. Recursos humanos, policía, fiscalía, CIF, los auxiliar fiscal, empleados de la fiscalía, es decir, muchas personas intervienen en la persecución penal. Pero también se requieren recursos materiales. El fiscal requiere una oficina,
requieren materiales desde una computadora, papel, lapicera. La policía requiere móviles, una alcaldía, edificios públicos, computadora, sistema de computación. Es decir, la persecución penal consume recursos humanos y recursos materiales. Ahora bien, estos recursos humanos y materiales son limitados, y esto pasa en todas partes del mundo. ¿Qué significa limitados? Que la persecución penal requiere de plata, requiere de dinero para llevarla adelante. ¿De acuerdo? Es decir, toda política que lleva adelante un Estado requiere de plata. La persecución penal, que es una de las funciones del Estado, requiere también de plata, de recursos. Ahora bien, como requiere de recursos que son limitados, no se puede, la persecución penal no puede ir de la misma manera, con la misma intensidad, contra todos los delitos que se cometen en nuestra provincia. En nuestra provincia se cometen todo el tiempo un sinnúmero de delitos, pero la persecución penal, es decir, lo que hace el fiscal y la policía, va a ir seleccionando a qué delitos va a perseguir con mayor énfasis, a qué delitos va a llegar hasta el final. Cuando digo hasta el final es una sentencia, condena o absolución, ¿entienden? Y esto es porque los recursos son limitados. Bueno, ¿cómo hizo el Estado? ¿Cómo hizo nuestra provincia para que la persecución penal sea, a ver, no es la palabra, sí, para que la persecución penal seleccione qué se va a perseguir y qué no se va a perseguir, para que la Fiscalía decida qué se va a perseguir y qué no se va a perseguir? Nuestro Código Procesal estableció los criterios de oportunidad. Los criterios de oportunidad. Esto es nuevo, esto es propio del actual Código Procesal Penal. Y es más, es un tema que para muchos, sobre todo muchos juristas, muchos abogados ya de una edad, para juristas y abogados grandes, es algo que impensable para el derecho penal, para el sistema penal. Es decir, siempre se pensó que ante la comisión de un delito el Estado tiene que investigar y llegar hasta el final. El final sería la sentencia. Ahora bien, hoy en día no. Hoy el fiscal puede, ante un delito, investigar y después decir, acá ya no investigo más porque voy a aplicar un criterio de oportunidad. Es decir, cesa la acción penal. Acá termina la acción penal. O ante un delito el fiscal puede decir, directamente este hecho no lo voy a investigar. ¿De acuerdo? Vamos a la cartilla. Vamos a la cartilla, miren. Criterio de oportunidad. Primero, han sido entonces aceptados por nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 5. En el artículo 5. ¿Qué es el criterio de oportunidad penal? Es un modo de extinción de la acción penal, Es decir, se le reconoce a los fiscales, esto es una facultad de los fiscales, de no investigar, o bien, si inició la investigación, de hacer cesar la acción penal, de cortar la acción penal, de terminar de investigar, cuando se den determinadas circunstancias. En nuestro sistema, los criterios de oportunidad son reglados. Si el fiscal no tiene libertad absoluta para aplicar un criterio de oportunidad y dejar de investigar. Nuestro sistema es diferente al de Estados Unidos. Les voy avisando a los que tienen la cámara que activen la cámara, ¿no? Porque los tengo que ver, porque les voy a hacer preguntas enseguida. Miren, en Estados Unidos el fiscal tiene total libertad para aplicar un criterio de oportunidad. ¿Ustedes habrán visto alguna vez alguna película cuando el fiscal se reúne con el imputado del fiscal y le dice, mira, si te reconoces culpable, te puedo acusar, supongamos que el imputado cometió 5 homicidios, un homicida serial. El fiscal se puede juntar con el homicidio y decirle, mira, si te reconoces culpable por estos 2 homicidios, no te acuso por los 3. Eso es un criterio de oportunidad en Estados Unidos. Es decir,
El fiscal maneja básicamente a gusto y piacere, diríamos, el ejercicio de la acción penal. Puede acusar, no acusar, es decir, no tiene límite, es prácticamente dueño y señor de la acción penal. No tiene límites a la hora de ejercerla o no ejercerla. No pasa lo mismo en nuestro sistema. En nuestro sistema el fiscal puede no investigar, no ejercer la acción penal o hacerla cesar o limitarla, pero en determinados casos. ¿Cuáles son estos casos? Primero, ya me estoy quedando sin tiempo. Primero, cuando se trate de un hecho insignificante, o que la contribución del partícipe sea exigua, a lo mismo que su mínima, que haya una mínima culpabilidad del partícipe, ¿no? Que no se afecte el interés público, este es el inciso A, ¿no? Y siempre que se trate de un delito en el cual la pena privativa de libertad mínima no exceda los 3 años, ¿no? Y que no haya sido cometido por un funcionario público. A ver, expliquemos ese inciso. Primero, delitos cuya pena mínima no exceda los 3 años. Si excede los 3 años, en la escala penal, y en el mínimo y el máximo, si el mínimo excede los 3 años, ya no se puede aplicar el criterio de oportunidad. Que sea un hecho insignificante, Siempre eso se va a analizar en el caso concreto, ¿no? La insignificancia del hecho. Que sea mínima la culpabilidad, la culpabilidad o la contribución del partícipe. Y no puede tratarse de un funcionario público. En estos casos el fiscal puede decidir no investigar. ¿Quién se anima a dar un ejemplo? A ver, de un hecho insignificante, de un delito que constituye un hecho insignificante y que el fiscal decida no investigar. Robo. Un robo de celular. No, a ver, se escucha muy mal, pero vos me decís un hurto de un celular. Puede ser un hurto de un celular, un hurto de una manzana en un supermercado. En esos casos, el fiscal puede decidir no investigar, puesto que no es un delito, no fue cometido no es un delito de los que deben ser cometidos por funcionarios públicos, la pena mínima no excede los 3 años, no afecta mayormente el interés público, y es un hecho insignificante. Es decir, pónganse a pensar, ¿para qué el fiscal va a poner en marcha todo el aparato de persecución penal, va a poner en marcha todo el funcionamiento de la fiscalía con ayuda de la policía ante un hecho como del robo de una manzana en un supermercado? Directamente en esos casos, principio de oportunidad, y ya están. El fiscal puede pensar, nos dediquemos a cosas más graves que se cometen en la sociedad, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ahí, este hecho se engloba, generalmente este primer inciso se lo engloba bajo el término de hecho insignificante, ¿no? O insignificancia del hecho. Vamos con otro inciso. En los delitos culposos, cuando el imputado haya sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que torne desproporcional la aplicación de la pena. Es decir, cuando se trata de un hecho culposo en donde el propio imputado sufre un daño grave, moral o físico, y que la aplicación de la pena ya sea desproporcional. El ejemplo de manual que se da es el padre que está sacando el auto de su garage y atropella a su hijo. En esos casos, ¿qué mayor pena para el padre que la pérdida de su hijo? No va a tener mucho sentido ahí aplicarle otra pena por homicidio culposo al padre. Ahí se podría aplicar también un criterio de oportunidad, es lo que se llama la pena natural. Es decir, el mismo hecho culposo ya le generó al imputado un daño tal que se constituye como una pena natural. ¿De acuerdo? Vamos con otro caso.
cuando la pena que podría imponerse por el hecho carezca de importancia en consideración a la pena ya impuesta o a la que se debe esperar por otros hechos. ¿De acuerdo? Acá, ¿qué es? Es decir, ¿qué situación no está haciendo alusión acá al inciso? Cuando una persona ya ha sido condenado y vuelve a cometer otro delito, cuya pena no va a incidir ya, teniendo en cuenta la pena que ya está cumpliendo, o la pena que va a merecer por otro posible delito, ya no va a tener mucho sentido aplicarle o investigarlo y acusarlo por el delito de esa pena. Por ejemplo, si una persona cometió un homicidio y luego comete un hurto, no hay necesidad, si esa persona ya está esperando una pena por el delito de homicidio, no hay necesidad de seguir, de investigarlo o de acusarlo por el tema del hurto. Se lo podría hacer, podría esa persona acusarlo por hurto o homicidio en concurso real con el delito de hurto. Pero no tiene mucho sentido, ya la pena que espera por el homicidio es tan alta, tan severa posiblemente, que la pena del hurto ya prácticamente no le va a sumar casi nada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí también, que se lo investigue por el homicidio, se lo acuse por homicidio, pero por el hurto aplicamos un criterio de oportunidad, ¿de acuerdo? Seguimos. Yo creo que hoy terminamos apenas el tema este, ¿no? Yo pensaba que ya lo íbamos a terminar, toda la unidad, pero bueno. Cuando el imputado se afecte por una enfermedad incurable, en estado terminal, según dictamen pericial. Acá se había planteado, si se refería, miren, cuando dice, cuando el imputado se encuentra afectado por una enfermedad incurable, en estado terminal, acá se pensaba, hasta el día de hoy, no sé cómo está la jurisprudencia, pero yo creo que es, el imputado tiene que estar en una enfermedad incurable en estado terminal, obviamente según peritos, o tenga más de 70 años, ¿no? Y no haya compromiso para el interés público, Y en estos casos también se puede aplicar un criterio de oportunidad. Imagínense, pero por supuesto que no esté comprometido el interés público. Esto sí es re difícil de interpretar, ¿no? Siempre el interés público. Siempre que yo en lo personal, cuando yo veo en una ley la famosa frase interés público, orden público, a mí particularmente no me gusta porque ¿qué es el interés público? ¿Qué es el orden público? ¿No? Para mí las leyes penales tendrían que ser más estrictas y eliminar directamente de las leyes penales esa frase, interés público, orden público, ¿no? Pero bueno, cuando el imputado tiene mayor de 70 años, mucho sentido no tiene también hacerle un proceso penal, ¿no? O cuando está con una enfermedad incurable en estado terminal. Ustedes imagínense una persona que tiene 75 años, en el que padece un cáncer terminal, ¿qué necesidad hay de que el Estado le quiera hacer un proceso penal? Ya está, ya esa persona ya está cerca de la muerte, ¿no? Bueno, otro caso es en los casos de lesiones leves o amenazas, cuando la víctima expresa desinterés en la persecución penal, ¿no? Cuando la víctima expresa desinterés en la persecución penal. Caso de lesiones leves y amenazas. Bueno, ya nos queda un minuto. En todos estos casos, entonces, el fiscal puede aplicar un criterio de oportunidad. Nos vemos directamente el martes que viene, ¿no? A esta hora. Va a ser siempre 11:30, entonces ya que a esta hora no tienen otra clase, 11:30 siempre a esta hora. La clase que viene terminamos. ¿Profe, ¿usted ya subió algún foro? ¿Cómo? Esperen. ¿Usted ya subió algún foro? Sí, ya hay un foro. La clase que viene, terminamos la unidad y explico el trabajo práctico, que lo voy a subir este fin de semana, ¿de acuerdo? Ya subí un foro, el fin de semana subo el trabajo práctico y la semana que viene, si quieren, va a ser una clase dedicada al trabajo práctico. ¿Cómo lo van a...? Terminamos la unidad y el tema del trabajo práctico lo voy a explicar, ¿no? Profe, el foro no nos aparece a nadie.
Me voy a comunicar con la escuela porque me han dicho que sí me hablaron un alumno que el foro no está. Me voy a comunicar con la escuela, ¿de acuerdo? Así se lo corrijo, ese tema. Nos vemos entonces el martes que viene. Chao, Bueno, Chao, profe, profe. que vaya bien.